¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia. Uno de los sesgos ideológicos más comunes en cierta parte de la izquierda, no solo nacional, sino en muchos países, lo que podríamos llamar la izquierda eh, anticientífica o la izquierda esotérica, es el pretender equiparar la importancia de los conocimientos tradicionales, las tradiciones, las usos y costumbres de los pueblos indígenas, lo que hoy se ha dado en llamar los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, ¿no? Esta es la nueva terminología, con el conocimiento científico moderno. Sin duda, los conocimientos tradicionales, las tradiciones, los usos y costumbres de los pueblos indígenas de todo el mundo y especialmente en un país tan rico en estas tradiciones y en estos pueblos como lo es México, son de una importancia enorme y hay que reconocerlos, hay que respetarlos, hay que apoyar su respeto y apoyar a las personas que los mantienen vivos, que los practican, que los conservan y que los estudian, por supuesto. Pero cuando hablamos de áreas donde la ciencia moderna ha hecho avances, muy particularmente en la salud, que es un tema muy concreto y que afecta la vida diaria de los ciudadanos del país, se da un conflicto entre estas creencias que pueden ser religiosas, pueden ser tradicionales, pueden ser ancestrales o pueden no ser tan ancestrales, como el caso de la homeopatía, que tiene pues como 130 años de existir y la inventó un alemán. Eh, pero se da este conflicto entre este tipo de creencias que siempre tienen un componente esotérico, espiritual, místico o incluso religioso, y el conocimiento científico moderno basado en evidencia, basado en experimentos, en datos confiables, verificables y verificados. Eh, a este respecto, preocupa el tuit lanzado la semana pasada por la directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT con H, la doctora Elena Álvarez Builla, en el que se alboroza de que la Cámara de Senadores haya aprobado un proyecto de ley que se propone modificar la Ley General de Salud para modificar y adicionar, dice ella, diversas disposiciones en materia de partería tradicional para reconocer el trabajo, experiencia y gran aporte justamente de las parteras, las tradicionales parteras que han existido y existen en muchas comunidades, sobre todo en el campo, sobre todo indígenas, y que tienen una gran tradición que probablemente se remonta a la época precolombina. Este proyecto ya se había estado promoviendo desde hace 2 o 3 años para su llegada al Congreso. El Congreso lo aprobó, la Cámara de Senadores, la semana pasada para que sea enviado al Ejecutivo, al presidente, para que en su caso sea aprobado y se modifique la Ley General de Salud que afecta a todo el sistema de salud. Lo que implicaría sería incluir esta práctica de la partería ya como parte formal del Sistema Nacional de Salud y muy particularmente el proyecto de modificación que se propone busca, insisten mucho en ello en el texto, dignificar y recuperar el conocimiento ancestral que es parte del patrimonio cultural y social de los pueblos y comunidades indígenas. Uno no puede estar en contra de algo así. Por supuesto que estas prácticas tienen su valor, no solo desde el punto de vista comunitario, histórico, tradicional, sino también desde el punto de vista histórico, antropológico, ¿no? Para hacer algo estudiado y comprendido y respetado, pero al mismo tiempo eh, eh, preocupa que se fomente la práctica de la partería como una especie de alternativa válida o incluso en el discurso de una parte
de las personas que están en el gobierno actual y de la izquierda en México en los últimos años, porque también en gobiernos del PRD hubo apoyo a este tipo de prácticas, pues la idea de que son tal vez hasta superiores a las prácticas médicas. Esta es una idea muy común entre la comunidad que desconfía de la ciencia o que es anticientífica directamente, la comunidad, la gente de nuestro país y en el mundo que prefiere creer en curas milagrosas, medicinas alternativas, etcétera, en vez de la medicina basada en evidencia, basada en conocimiento científico. Eh, y bueno, aunque la modificación que se va a hacer a la ley, como les digo, más que nada insiste en que se trata de reconocer los derechos de las parteras, el reconocimiento de sus saberes, el reconocimiento y respeto a sus prácticas de las parteras tradicionales, dice el texto, en condiciones de dignidad y acorde con sus métodos y prácticas curativas. eh, pues preocupa que en vez de surtir a estas comunidades que son donde se practica la partería tradicional todavía, son las comunidades, pues tienden a ser las más pobres, las más carentes de recursos en nuestro país, en vez de instalar en esas comunidades hospitales de obstétricos, ¿no? Para atender los partos, los embarazos, los nacimientos y la presencia de médicos y médicas especializados en esto, se fomente la partería, pues podría uno pensar que como una manera de ya no necesitar invertir en hospitales, etcétera. Eh, se menciona que hay en México como 15,000 parteras, según un registro que se hizo en 2016. Son muy pocas, como se puede ver para el tamaño de la población. Por supuesto, la práctica de la partería muchas veces salva vidas y ayuda a muchas mujeres a tener partos seguros, ¿no? Y exitosos, pero también es un hecho que la partería y la formación de las parteras pues dista mucho de ser una formación médica o científica y distan mucho de tener las instalaciones, el instrumental, los aparatos necesarios para atender casos en que un parto se puede complicar. Y hay muchas razones por las que un parto se puede complicar, poniendo en peligro la vida del producto o la vida de la madre. Y en estos casos es muy frecuente que la atención por una partera tradicional resulte en un desastre, ¿no? En un evento lamentable, si es que no hay un hospital cercano para atender este tipo de emergencias. Por otro lado, estadísticas proporcionadas por el gobierno, por el GIRE, el Grupo Independiente de Reproducción Elegida, y otras organizaciones basados en datos del gobierno, muestran que ha habido un aumento en el número de muertes maternas en los últimos años, ya durante este sexenio, lo cual, pues, juntando toda esta información, nos damos cuenta de que es preocupante que se celebre como si fuera un evento digno de alegría, el que se incluya una práctica que no está basada en evidencia científica, que puede tener cierto nivel de efectividad cuando no hay otro recurso como un hospital y como atención médica profesional basada en evidencia, como si esto fuera bueno, ¿no? Como si fuera bueno que siga habiendo gente que en vez de poder tener acceso a un hospital ginecobstétrico con atención de primer nivel, como debe ser, tengan que conformarse con la atención de parteras tradicionales y todavía lo festejamos. Por supuesto, las parteras merecen respeto, sus prácticas merecen respeto y apoyo, sus prácticas salva vidas, pero lo que tendría que estar buscando este gobierno y el CONACYT no es apoyar la partería tradicional, sino apoyar la construcción de hospitales y que llegue la atención médica moderna a todas las mujeres de este país. Soy Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.